Este atlas sonoro lo que intenta es recopilar documentos sonoros que reflejen las distintas variedades del asturiano. Y entonces lo que se hace, evidentemente, es ir a las diferentes zonas y entrevistar a personas que nos consta que aprendieron la lengua pues, de forma natural, hablada con sus padres, con sus abuelos y que la utilizan de forma natural. Y dejar un registro sonoro y posteriormente darle forma, editarlo para que llegue al público. ¿Cuál ha sido la acogida de esta iniciativa? Hombre, yo pienso que muy buena, porque bueno, es algo que hacía realmente falta en Asturias, es decir, complementar toda esa cantidad de estudios que se hicieron con algo que sea, pues poder escuchar esa lengua, digamos, entre comillas, misteriosa, de la que se había escrito tanto, pero de la que se había oído tan poco. Decía usted antes que puede ser para estudiantes, se puede utilizar todo tipo de gente. ¿Cuál es la importancia real de este proyecto? Aparte de lo que dije, los documentos que se presentan en este atlas sonoro tienen otra vertiente, es decir, este no solo es la vertiente lingüística, sino que cada uno de estos documentos es un documento etnográfico. Es decir, lo que se habla transmite un mensaje, no es hablar por hablar. Entonces, ¿qué mensaje transmiten? Lo que desde el Archivo de la Tradición Oral y el Museo del Pueblo de Asturias, que es el que tiene la iniciativa de sacar esto adelante, se busca dar documentos que tengan un contenido, es decir, que cuenten una leyenda, que cuenten un cuento popular, un romance, una oración, un conjuro, que cuenten vivencias de la vida cotidiana, que cuenten memorias del pasado, pero que cuenten algo, un discurso que sea autónomo, que tenga un principio y un fin. Que se pueda escuchar por placer de escuchar, por el placer de escuchar. Todo el mundo dice que le gusta mucho ir a los pueblos y hablar con los viejos. Es casi un tope. A mí me encanta ir a los pueblos y hablar con los viejos. Hombre, pues mira, no hace falta que vayas a los pueblos. Ya tienes aquí algo en el que vas a escuchar historias realmente deliciosas, leyendas guapísimas y, en fin, toda clase de literatura oral. De momento se han publicado 4 CDs. Sí. ¿Se tiene pensado hacer una ampliación, seguir adelante? Sí, porque lo que presentamos ahora mismo es el proyecto de edición del Atlas Sonoro y con unos resultados concretos, pero es el principio de un camino. La serie, de momento este Atlas Sonoro abarca una tercera parte de Asturias, desde el suroccidente hasta el centro-oriente, pero falta todavía gran parte por trabajar y lo que pensamos es dar completo toda la región y eso abarcaría hasta 12. Estamos sacando uno por año, o sea que podemos contar que es una obra que va a tener continuidad por lo menos hasta 2012, 2013, 2014, que queda lejísimos, pero tiempo contado, tiempo pasado, todo llega. Entonces espero que algún día la podamos ver terminada. Vale, muchas gracias.